Y listo, entonces voy a empezar a hablar un poquito sobre este tema de historia de la fotografía. Mm, Este es, como ustedes alcanzaron a ver, esta es una historia, pues, de cierta manera, larguita. Y uno de los conceptos básicos que ustedes deben tener en cuenta sobre el origen de la evolución de la fotografía que tenemos actualmente es un concepto eh, muy básico que tiene que ver con la cámara oscura. Entre los, si se puede decir, pioneros y científicos, está Al-Hassen, ¿no? Un árabe. No se conoce mucho la historia, pero hay una historia en la cual muchos musulmanes, por X y Y circunstancias, pues les tocó migrar a otro tipo de países europeos por los cuales se conoció ciertos adelantos, ¿no? Que normalmente se trata de desconocer en adelantos en el tema de matemáticas, en tema de geometría a los árabes. Entonces este personaje hizo unos adelantos muy importantes sobre el tema de la cámara oscura. Aquí ustedes pueden ver una imagen de las que pude ahí descargar en internet, de que más o menos cómo era el proceso. Se puede decir que esta es una cámara oscura doble, en la cual, si se dan cuenta, por este lado hay un orificio y por este orificio entra la imagen que se ve por este lado y se va a reflejar aquí en esta lámina, si se puede decir, en esta pared blanca, de tal manera que por el otro lado hay un personaje que está como calcando, ¿no? Normalmente, y ahorita les muestro el tema de la imagen, pero normalmente la imagen eh, se va a ver en cierta manera invertida, ¿no? Eso quiere decir que esta parte de arriba de la copa del árbol se va a ver aquí en la parte de abajo, ¿no? Y lo mismo, entonces tiene otro orificio acá, en la cual entra la luz y se va a ver la imagen allá del faro. Entonces, eran casi como unas habitaciones, ese tipo de cámara oscura, ¿no? Aquí también vemos ya con más detalle cómo era la cuestión. Aquí está la caja, entra la luz por el orificio, y aquí se ve cómo es que se ve o cómo es que se forma la imagen, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, entonces aquí lo que es en la parte de arriba de esas torres, entonces se va a ver aquí abajo. Aquí hay un ejemplo. Ustedes no van a construir la, eh, eh, la cámara oscura eh, con este compartimiento, pero sí la parte principal, sí la van a hacer, en la cual ya a ustedes les pedí una caja de zapatos grande. Si ustedes se dan cuenta, pues esto es una caja muy grande, ¿sí? Para colocar en una mesa. La caja de zapatos para adultos, en la cual, imagínense que esta es la caja de zapatos. Por un extremo tiene el lente, o sea, donde se va a colocar el cilindro, y en la parte de adelante se va a colocar el lente. No se les olvide que la cámara va a estar pintada de negro, y no se les olvide que el cilindro donde se va a colocar el lente va a estar también pintado de negro. Yo a ustedes les pedí un espejo, entonces no se les olvide que el espejo no es necesario un espejo así tan grande, sino un espejo pequeño. Yo a ustedes les pedí un pedazo de cartón negro, ese pedazo de cartón negro puede tener un tamaño carta, entonces con el fin de que ese pedazo de tamaño de cartón negro, que puede ser de cartón corrugado, se coloque por este lado, más o menos en 45, y encima de ese cartón se va a colocar el espejo. Se coloca el espejo de tal manera que la imagen entra por acá, va a reflejar en el espejo y se va
y ustedes lo van a poder ver por medio de un visor. El visor se va a colocar donde el personaje tiene aquí la mano que está escribiendo, que está calcando la imagen. Entonces ese visor se coloca ahí. Y entre el visor y la caja se va a colocar el papel de mantequilla, ¿no? Para que se hagan más o menos una idea de lo que ustedes van a hacer. De tal manera que esta caja uno, cuando ya está construida, uno se hace en un lugar más o menos oscuro, que no le entre tanta luz, con el fin de mirar el exterior, con el fin de que ustedes van a mirar el exterior de lo que hay, por ejemplo, en sus casas o apartamentos, o lo pueden también utilizar en la noche. Bueno, entonces para que más o menos se hagan una idea, pero también para que se hagan una idea de cómo ha estado evolucionando el tema de la cámara oscura después de ser unas habitaciones muy grandes, ¿sí? Para empezar a reducir el tamaño, pero todavía muy, muy, muy grande. Aquí está más o menos el tema de la formación de las imágenes y pasa cuando, en este caso, pues está iluminado ahí con unas velas. Pasa por el orificio y se va a volver y se va a ver invertido. Bueno, esto no lo miren, por ahí quedó de otra presentación que ahí se me fue. Entonces, formación de las imágenes. Entonces, el tipo de la formación de las imágenes en la cámara oscura, como se dan cuenta, pues es de forma invertida. Y uno de esos recursos que utilizaban, como les estaba mostrando, lo utilizaron muchos artistas. Y entre esos artistas, pues está Da Vinci. Muchos de los artistas italianos, pues utilizaron este tema de la cámara oscura. Se han hecho cámaras oscuras modernas en las cuales hay personas que hacen un orificio en en su apartamento y su apartamento se convierte todo en una cámara oscura. Es un tema muy, muy interesante. A algunos de pronto les ha pasado en las noches cuando entra algún rayo de luz y pronto puede pasar un carro por ahí y empiezas a mostrar el movimiento, o sea, se ve solo el movimiento del carro, se mueve la luz, pero en algunos, al hacer el orificio, va a proyectar lo que se ve en el exterior. Entonces, si afuera hay un paisaje, se va a ver el paisaje reflejado en alguna pared del apartamento. Entonces, esto es ya que la persona que quiera hacer este tipo de experimentos, bienvenido, lo puede hacer. Mm, Aquí ven otro tipo de cámaras. Entonces, si ustedes se dan cuenta de este tipo, pues en cierta manera súper sofisticada, ¿no? Pero grande, mire casi todo un pupitre. Y aquí se da cuenta que él está calcando, que está haciendo aquí un retrato de la chica. Y aquí ve otro tipo de cámara, si usted se da cuenta, ve aquí arriba, que es por donde entra, y él acá está calcando lo que ve en el alrededor, ¿no? Como si fuera una tienda de campaña. ¿Qué más sigue? Entonces, aquí empieza una parte importante de la historia de la fotografía y muy, muy clave. Eh, muchos de los que investigamos sobre el tema de la fotografía, pues consideramos a Niepce como si se puede decir, el padre de la fotografía, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, para 1827 se crea esa primera fotografía. Esa primera fotografía es esto que ven acá, que se ve como con manchas, que se ve como todo raro, pero es, si se puede decir, la parte externa de lo que él veía desde su ventana. Tengan en cuenta que para poder hacer este tipo de fotos, ¿m? Colocaban la cámara oscura y en un extremo hacían un orificio muy pequeño, como un estenópodo, el tema de la cámara estenopeica, y en la otra cara
de donde estaba el estenopo, se colocaba un papel emulsionado con nitratos. Se abría el estenópodo o se abría el agujero y se podía dejar esa foto ahí por horas. Entonces, imagínense ustedes haciéndose esa foto en horas. Sé que él utilizó como una emulsión betún de Judea, como una brea color carmelita, ¿no? Con café, ¿sí? Entonces hacía una brea especial que a veces lo utilizaban mucho los artistas. Entonces, Niepce, pues es europeo, francés, para que lo tengan en cuenta. Entonces, grábense, sí les pido el favor que cuando yo esté haciendo las presentaciones, o le toman foto o van anotando, porque ustedes saben que después van a tener algún examen y entonces yo hago este tipo de preguntas. Entonces, grábense, señor Niepce, se llama Joseph Niepce, con el apellido es suficiente. Hablemos que es el padre de la fotografía en Francia. Ya viene otro francés, pero este es muy clave. Niepce es, pues es el que tiene, o en cierta manera se formó con los conocimientos. Se puede decir que es casi como un científico, fue el que hizo la gran mayoría de experimentos sobre el tema de emulsiones, sobre el tema de lentes, sobre el tema de construcción de la cámara. Entonces se puede decir que es el que tenía ese tipo de formación. Entonces, para que se lo graben, el señor Niepce. Profe, él fue el que también creó como un químico que para la exposición de las fotos, o sea, para que se vieran. Entonces, él y con otros estuvieron haciendo ese tipo de proceso de experimentación de químicos. Él fue de los primeros que empezó a experimentar el tema del revelado de las fotos. Uno de los primeros le hizo, por ejemplo, esta foto la hizo con el betún de Judea y después empezó a trabajar con otro tipo de químicos como nitratos y ese tipo de cosas. Entonces, él es uno. Y ahorita les comento quiénes son los otros que experimentaron con eso. Se puede decir... ¿Qué pasó? Bueno, entonces, pasamos a otra fotografía que hizo Niepce, que puede decir que es como el primer bodegón. Entonces vean que eh, en algunos pues se pierde detalle de las botellas, pero entonces fue como uno de los que hizo los primeros puestas con el tema del bodegón, ¿no? De colocar ciertos elementos. Pues ustedes verán que algunos, es una foto de muy alto contraste, ¿no? Blancos, negros, y por ahí se ven algunas tramas de grises, pero hacer el experimento y empezar a ver cómo se ve el bodegón, pues es un logro importante. Aquí ven aquí ven alguna, en este caso, de los experimentos que él hacía, el tema de óptica, ¿sí? Aquí ven parte de la cámara con el cual él trabajaba. Y aquí se alcanza a ver algo del trabajo con los químicos. Si ustedes se dan cuenta, aquí está cuando está él emulsionando la placa de vidrio con el betún de Judea. Entonces, con esta sustancia como de color café. La técnica que él utilizaba, ahí se ven algunos ejemplos. La Profe, técnica que... ¿todavía le echan betún de Judea a las cámaras o Dime, ya no? ¿cómo? No, ¿Todavía porque le es ponen tóxico. esas cosas a las cámaras o ya no? No, esa es una técnica para emulsionar placas de vidrio que ya casi no, eso no utiliza. Lo utilizarán algunos fotógrafos o gente que tenga que ver con el tema artístico, pero ya casi no se no utiliza, sino que no, casi no se utiliza eso, ¿no? Pero en una época así como para tema experimentar, ¿no? Bueno, como para el papel, o sea, la utilizaban para colocar en el papel, ¿no? Bueno,
Bueno, otras imágenes que aquí hacía nuestro amigo Joseph Niepce. Bueno, aquí hay una imagen también, no sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ir al mercado de las pulgas y las fotoagüitas, no sé si alguno de ustedes alcanzó a ver, en la cual ustedes ven ahí ese trapo negro, entonces él levantaba ese trapo negro, se lo ponía en la cabeza y tomaba la foto. Después con ese trapo negro pues tenía unos recipientes en donde él colocaba la foto, la revelaba y después le sacaba uno la foto. No sé si usted en el mercado de pulgas, alguno de ustedes habrá visto ese tema de las fotoagüitas, ¿no? Nadie por ahí. Bueno, y si ustedes se dan cuenta, pues el lente está enfocado afuera para registrar esa situación ahí de los soldados. El otro es este personaje. Eh, Niepce ya se puede decir que tenía una edad avanzada, ya, pues Muriel también estaba joven, pero bueno, ya estaba un poquito más avanzado. Y se encuentra con este señor Daguerre. A Daguerre le cuentan que hay un personaje que está experimentando con lentes. Daguerre más que todo se encargaba de la parte del espectáculo. Él tenía algo que llamaba como un diorama en la cual, imagínese un teatro, la cual las personas veían como una imagen pasaba de día a de noche por medio de un trabajo con lentes. Entonces tenía un espectáculo referente a eso, como es sombras chinescas. Daguerre no tenía la formación, pero sí tenía el dinero en cierta manera. Entonces se conoció Niepce con Daguerre y empezaron a trabajar. Se puede decir que todos los estudios que tenía Niepce los heredó Daguerre, porque Niepce pues murió y después de haber hecho un contrato con Niepce, pues ese contrato pasa a nombre del hijo de Niepce. Pero ustedes saben que con el tema de los negocios, el que se llevó ahí el crédito en Francia y patentó el tema de la fotografía fue Daguerre. Y en la parte de aquí, en esta parte, pues ustedes van a ver un daguerrotipo, que eran placas de metal. A partir de los estudios de Niepce, pues Daguerre sigue experimentando el tema de cómo revelar las fotos. Entonces, como pasa a veces en todas las historias, unas personas son las que hacen las investigaciones y por aquellas circunstancias, pues como que se desconocen, pero entonces ténganlo presente que la persona que creó la fotografía o el padre de la fotografía en Francia se llama Niepce. Pero aquí nuestro amigo Daguerre fue el que patentó eso y fue el que se ganó el dinero ahí en Francia. Y aquí ustedes, si se dan cuenta, alcanzan a ver el proceso del daguerrotipo, en la cual pues está la placa. Si ustedes se dan cuenta que aquí por este lado está la placa y esa placa pasa por un proceso, por un baño, ¿sí? Algunos con aguas y nitratos. Llega un momento en que aquí está la vela, como tratar de fijarla, ¿sí? Para después colocar esa placa allá atrás, ustedes la ven acá, aquí tiene el orificio y por medio de este orificio, normalmente para poder hacer este tipo de fotos, pueden durar 1 o 2 horas dependiendo, ¿sí? Y después se saca la placa en un cuarto oscuro, se revela y entonces aquí si ustedes ven el resultado final. Eran unos procesos pues largos, ¿no? Aquí ven otra etapa, la fotografía del retrato, y dentro de la fotografía del retrato, en algunas de estas cámaras cuando iniciaron, pues no tenían el diafragma, solo era el lente, y para poder tomarle la foto a una persona de retrato, pues tenía que quedarse quieto, y tenía, por ejemplo, aquí un tubito que le ayudaba a tener la cabeza, pero por más que colocarle este elemento para poder colocar la cabeza,
normalmente esas fotos de esa época salían con los ojos movidos. Entonces, porque era una foto que podía ahí durar minutos. Y imagínese usted ahí quieto y sin parpadear. Entonces, había momentos que tenía que parpadear y quedaban normalmente esas fotos con los ojos movidos. O a veces quedaba como esos ojos como raros, casi como muertos. Entonces, quedaba, bueno, entonces para que lo tengan en cuenta cómo empezó el tema de la fotografía de retrato. Otro personaje que también empezó a experimentar y más o menos también para esa época, 1833, fue Fox Talbot, señor Fox Talbot. Si hablamos de los padres de la creación de la fotografía en Inglaterra, es él. Lo que pasa es que Fox Talbot también se demoró, en cierta manera también, y Fox Talbot no patentó, porque él si se hubiera apresurado, hubiera patentado la fotografía y le hubiera ganado a Daguerre. Pero por ejemplo, Fox Talbot sí también tenía esa condición más de científico. Cambio Daguerre sí era más negociante, entonces a él sí le interesaba más el tema del negocio, por eso patentó eso rápido. Entonces en Inglaterra tenemos al señor Fox Talbot. Entonces, Niepce, entonces tenía el tema, la técnica de la heliografía, Daguerre con el daguerrotipo, y Fox Talbot tenemos aquí con el ejemplo de los calotipos. El caso de Fox Talbot, si Niepce producía fotos en positivo, Daguerre producía fotos en positivo. En el caso de Fox Talbot, sí tuvo la oportunidad de producir negativos para después producir los positivos, ¿sí? Entonces, el proceso que hizo Fox Talbot fue un poco más completo. Entonces, creó esa técnica que él utilizaba era con papel. Ese papel lo bañaba también con químicos y nitratos, con el fin de salir en negativo, y a partir del negativo, sí, después sacaba el positivo. Entonces, se puede decir que el proceso de Fox Talbot fue un poquito mejor. Pero como la historia es así, él no se apresuró en patentarlo. Entonces aquí ven algunos otro tipo de calotipos. Entonces el negativo y el positivo. Está otro personaje y ese es Scott Archer, para 1851, otra técnica que colodión húmedo. El químico que él utilizaba para emulsionar los papeles o también las placas, y en el caso de los papeles él utilizaba la yema de huevo, entonces una sustancia, una albúmina, si se puede decir. Entonces en una parte ven aquí a nuestro amigo y en la otra aquí el resultado, los químicos, bueno, las placas, la cámara que manejaba. Bueno. Hay otra, en este caso ya entra una mujer en esta historia que se llama Margaret Cameron, 1868, pero para que se hagan una idea de las fotos que hacía ella, ¿no? Para esa época me parece que era muy adelantada este tipo de fotografía. Margaret pues hacía unas puestas en escena muy interesantes, las hacía con amigos, con familiares, otras personas que le pedían el favor de hacer este tipo de composiciones, pero si ustedes se dan cuenta, la calidad de la foto es muy interesante. Y ella pues trabajando también esta técnica del colodión, ¿no? Que sería de Archer, ¿no? Para poder producir este tipo de fotos. Aquí ven otras fotos de Margaret, ¿qué Thatcher y no Cameron? Bueno, estoy hablando de Margaret Cameron. Entonces, se pueden dar cuenta de esas fotos. Me parece algo muy bueno, muy acertado, una muy buena calidad y las composiciones que hacía Margaret Cameron. Esto para que vean. La historia de la fotografía se puede decir que es de las pocas mujeres que aparecen en esta historia, pero me parece una muy excelente lo que hacía ella. Empieza otro periodo y es el tema de la fotoreportaje, y dentro del fotoreportaje tenemos a nuestro amigo Roger Fenton. Este fotoreportaje, pues empieza, o todo lo relacionado con el fotoreportaje empieza con el tema de las guerras, el tema de registrar los soldados, la guerra. Para 1855, pues
Él tiene que ir a hacer el reportaje de la guerra de Crimea. Él andaba en una carreta y en esa carreta era su laboratorio. Ahí en ese laboratorio pues cargaba con las láminas. Entonces imagínense ustedes, eso era, pues, era pesado. Ahí también dormía, pues, pero ahí revelaba. Entonces en esa época cargar con los equipos pues no era tan fácil. Le tocaba a uno cargar con toda una carreta en ese caso para hacer ese tipo de fotos. Con láminas, él cargaba era en esa época láminas. Aquí hay otro, Matthew Brody. Entonces, también imágenes de registro, que tenía que ver con el tema del registro de la guerra civil en Norteamérica, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues ya mejora un poquito el tema de la calidad de la imagen y el tema de los temas, ¿no? Otro hito importante es la empresa Kodak. Y Kodak ahorita se está volviendo tratando de levantar con el tema de la impresión, pero hubo una época que Kodak crea es el mercado de la fotografía y llega también un momento en que estaba en la cúspide, si se puede decir, y después baja, queda en quiebra porque no supo aprovechar el tema de la fotografía digital y eso que ellos produjeron una de las primeras cámaras digitales. Ustedes saben que ellos cogieron la cámara y la cámara, uno de los aportes importantes de Kodak es reducirle el tamaño a la cámara. Si ustedes vieron, las cámaras eran muy grandes. Él lo que hizo fue producir cámaras personales, en la cual usted llevaba a la tienda, entregaba la cámara y dentro de la cámara pues estaba un rollo y ese rollo, pues la persona recibía la cámara con el rollo, iba a un cuarto oscuro, sacaba el rollo y la revelaba en un cuarto oscuro. Y después después cuando la persona regresaba, le entregaban ya las fotos. En esa época eran 100 fotos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí están los rollos, los distintos cajitas, las distintas cajitas, y dentro de las cajitas, por ejemplo, aquí alcanzan a ver ustedes un rollo. Entonces, dentro de las cajitas venían un rollo y dependiendo del tipo de foto que querían ustedes hacer, Kodachrome, Chrome, para tema de color, y habían otras para blanco y negro. Entonces, algunos de ustedes no sé si hayan conocido ese tema de los rollos, ¿no? Y que le entregaban después las fotos. Entonces, A mí me ahora, alcanza a tocar, profe. ¿te alcanzó? Sí, sí, pues de chiquito, pero sí. Ah, bueno, eso está bien. Era pero era un proceso en cierta manera hasta, bueno, usted llevaba la cámara, allá la revelaban y a veces le daban a uno un día y ya después iba mejorando un poquito más y ya se la podían dar en 2 horas las fotos, las 36 fotos en papel para colocar en un álbum. Esa era una época interesante. Yo fui de esa época, mi época de profesional en diseño gráfico y tenía una materia de fotografía. Entonces a mí me tocaba entrar al cuarto oscuro y revelar, o si no alcanzaba, me hacían el favor de que revelaran eso ahí al lado de la universidad. También aquí ustedes ven también las cámaras que sacó Kodak Brownie, un tipo de cámaras pues, personales, muy chéveres, muy bonitas. Y si ustedes ven aquí parte de los documentos que patentó el señor Eastman, el creador de Kodak. Si ustedes ven aquí la caja básica, dentro de la caja básica está todo el tema de los engranajes, todo lo que tiene que ver con la parte mecánica, ¿no? Aquí hay una serie de cámaras Kodak, entonces si ustedes se dan cuenta el tema de la evolución. Es porque el tema de la cámara, en esta parte puede ser de las cámaras análogas y para que vean cómo es la evolución que tuvo Kodak. Y son las cosas que uno a veces no entiende porque Kodak tenía la ventaja para seguir en este tema de las cámaras. Entonces, si ustedes se dan cuenta, miren la evolución desde las cajitas y cómo iba evolucionando las cámaras. Aquí está la cajita de los rollos. Miren, aquí están los rollos. Aquí está la cajita de los rollos y miren la evolución de las cámaras hasta llegar, por ejemplo, a este tipo de cámaras compactas. ¿Sí? ¿Qué más hay por aquí? Bueno, hay cámaras. Aquí como que está el recipiente para el tema
del revelado, colocara el revelado. Tema de publicidad también de Kodak, de cómo utilizar la cámara. Entonces, aquí ustedes alcanzan a ver, venía hasta con maletín, todo chévere, todo cachetudo la vaina. Bueno, otra parte de la historia es para 1868, nuestro amigo Mulbricht, que hizo unos experimentos, pero a partir de una apuesta que tuvo con un banquero, en la cual ellos querían, la idea era demostrar que había un momento en el tema del galope del caballo, en la cual se iba a sostener por medio de una sola patica. Y en algunos iba a quedar en el aire, ¿no? Si se da cuenta, entonces registra todo el movimiento, ¿sí? Esto lo hizo el señor Mulbricht. Y otro de los aportes de nuestro amigo Mulbricht, si se puede decir, mire cómo produce, o sea, el tipo de colocar varias cámaras para poder registrar. Y si ustedes se dan cuenta, pasaba el caballo y el caballo, estas tiritas que ustedes ven acá son unos cordones, de tal manera que el caballo pasaba, rompía la pitica o la cuerda y accionaba la cámara. Eso quiere decir que uno de los que iniciaron con el tema de la técnica es el time track, para los que vieron la película de Matrix, en la cual hay un momento en que Trinity da una vuelta de 360 grados en cual se levanta con su vestuario negro como de cuero y le pega al policía. Entonces hay una técnica llamada time track en la cual colocan cámaras en 360. No sé si alguien sabe qué es lo que estoy hablando. ¿Alguien vio Matrix? Sí, claro, profe. Ah, bueno, entonces sí se acuerda de esa escena, ¿sí? Del Sí, 360, total. que se mantiene en el aire y la muestra queda 360. Entonces, esta es una manera, Mulbricht ya había hecho eso. En el caso del Time Tran, ellos pues colocaron las cámaras en 360, si se puede decir de una manera casi como un arco para producir eso. Bueno, ¿qué más? Está Stiglitz, por ahí algunos de sus compañeros me habló de este personaje. Entonces hablemos aquí de Stiglitz y dentro de Stiglitz, como para que vean ustedes el tipo de fotos ya que él hacía. Entonces temas de reportaje, la calle, los interiores, el trabajo de luz y sombra. Entonces la luz que entra por acá, y entonces pega estos contrastes, ¿sí? Luces y sombras, el tema de desembarco, el tema de los inmigrantes. Hay otro personaje, ya para 1861, el señor Maxwell, que ya en cierta manera ayuda en la creación de esa fotografía a color. Entonces él hace los primeros experimentos que tienen que ver con la fotografía a color. Y ahí ven una de las, se puede decir que la primera fotografía a color. Entonces para 1861. Viene también ya para 1947 el tema de las cámaras Polaroid. Su inventor es Edwin Land. No sé si alguno de ustedes también pudo o tuvo la oportunidad de experimentar con estas cámaras. Y en este caso se dan cuenta que es una Polaroid Land cámara, en honor a su creador. Y normalmente uno tenía que comprar como un estuche, una paca en la cual venían 10 papeles, y esos 10 papeles uno, cada vez que tomaba una foto, pues uno colocaba, cargaba, y al cargarla, me salía la foto por este lado, salía la foto en blanco, y en el contacto con el aire uno la sacudía con la mano y se iba revelando en cuestión de segundos, se revelaba y tenía su foto. Entonces, una época también en los parques que uno quería la foto instantánea y entonces utilizaban esto. Hay unas cámaras todavía, pero ya casi nadie hay algunos que la utilizan para tema de eventos, ¿no? Para entregarla ahí en el momento. Pero entonces usted sabe que toca comprar el papel, pues tiene sus costos, etcétera, etcétera. Yo también alcancé a utilizarla, pero para el tema de tocaba tomarle foto a la modelo y foto al vestido.
y tocaba colocar esas fotos en el racket, entonces, porque en el día siguiente pues tenía que llegar la modelo y ver cuál era el vestido, dónde estaba el vestido de qué modelo y cuál era el vestido que tenía que colocarse. Entonces uno le colocaba eso en el rack, en esa estructura donde se colocaban los vestidos. Aquí vemos para 1975, vean, 1975, se puede decir que es, señor Sazón, él crea para Kodak la primera cámara fotográfica electrónica, 1975. Se puede decir que el tema de la cámara digital, pues no tiene tampoco muchos años. Pero vean la relación, si la primera cámara fotográfica digital, imagínense ustedes esto, cargar con esto, llevarlo, ¿sí? Y para después, si ustedes se dan cuenta, aquí tienen la mano cómo se reduce la tecnología para después verlo aquí en cámara, en este tipo de cámaras compactas. Y aquí pues ustedes ven también un resumen de esas cámaras o cámaras compactas desde 1900, en este caso 1931, esa evolución que ha tenido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en 1934, instantánea, tengan en cuenta que algunas de estas son mecánicas, o análogas. Entonces, unas de ráfaga, unas ultra portátil, ligeras, algunas resistentes, y ya después tema ya digital después de 1997, ¿no? Y algunas, por ejemplo, las memorias eran unas tarjetas grandes. Y esas tarjetas guardaban, la memoria era, no sé, 1 mega. Entonces, imagínense lo que podía caber en 1 mega, 2 megas de fotos. Bueno, ahí les compartí esta parte. Sí, profe. Entonces, ¿qué tipo de fotógrafo quiere ser? Normalmente, como yo les comentaba, a veces sucede que los estudiantes me preguntan qué cámara deben comprar, y a veces les contesto, pues bueno, ¿qué tipo de foto o qué tipo de fotos quieres hacer o qué tipo de fotos quieres realizar, ¿no? ¿Qué tipo de fotógrafo quiere, en cierta manera, convertirse, ¿no? Entonces, entre esas preguntas, ¿no? ¿Qué cámara debo comprar? Y yo les contesto qué tipo de fotos a veces quieres hacer. Esto es para que lo tengan en cuenta. Ustedes se dan cuenta que el mercado de los celulares o los smartphones, las tabletas, pues en cierta manera han dañado ese mercado de las cámaras, pero siguen siendo muchos las personas que apuestan para comprar una cámara reflex, una cámara profesional. Pero en el mercado, pues ustedes se van a dar cuenta que el mercado, pues la gente prefiere comprar un celular que es como su mini computador, que tiene cámara, etcétera, etcétera. Entonces el tema de los celulares, pues es mayor. Y cámara, ahí va disminuyendo el mercado de las cámaras compactas, las semiprofesionales, y las cámaras reflex, pues son personas que estudian el tema de la fotografía, aficionados, entonces son muy pocos los que utilizan las reflex, entonces es un mercado también limitado, y también por el tema de costos, ¿no? Algunos no van a pagar 4, 10 o 20 millones por una cámara reflex, ya que ustedes pueden conseguir un celular por 300, 400 mil pesos. Bueno, también ya hay celulares que les pueda a ustedes valer 4 millones de pesos. Pero bueno, ya también los que quieran hacer su inversión. ¿Para qué usted, en este caso, cuál es el motivo para qué va a utilizar la cámara, ¿no? Si es para tomar fotos de sus amigos en el bar, para hacer fotos del tema de los paseos, para hacer registro, si la quiere, por ejemplo, para hobby, para cumplir con un requisito en la materia, ¿sí? La universidad, por ejemplo, para esta materia.
para tema de fotografía análoga, para fotografía documental, para reportería, moda, puesta en escena, para producto, para estudio, o tema de publicidad, o dedicarse profesionalmente a vivir de la fotografía. Entonces es necesario tener claro, ¿no? Para qué se va, cuál es el tipo de foto que desea realizar, y ya cuando usted tenga claro, ahí sí usted piensa en el presupuesto, y dependiendo de ello ya usted tiene en cuenta la funcionalidad y el tema de la marca. Dependiendo de lo que usted quiera hacer, pues usted tiene que comprar ciertos equipos. Entonces, por ejemplo, si usted necesita la cámara o si usted necesita hacer fotos a sus amigos, por ejemplo, en los bares, con calidad para web, pues es suficiente, por ejemplo, con un smartphone, ¿no? Una tableta, pues que tenga conexión a Wi-Fi, o aplicaciones que permiten la edición efectiva desde las cámaras y su publicación directa en redes sociales, ¿no? Y a la vez podrá llevarlo en su bolsillo, en su camisa. Sony y otras marcas pues ya han sacado algunos accesorios, y dentro de esos accesorios está el tema del lente UX100. Vamos a mirar a ver. A ver, vamos a mirar. A ver cómo me abre. Bueno, si alcanzan a ver ahí YouTube, que está abriendo un video en YouTube. No, profe. No, profe. No, no, señor. Entonces, espérenme un momento. A ver. Y vamos a cambiar aquí pantalla. Y ahora, si ven YouTube. Sí, profe, ya. Ahora sí, vean un video que dice Sony, lente QX100, para que tengan una idea de qué es lo que yo les estoy hablando. Entonces van a mirar un momento, solo les voy a poner una parte. Ya después ustedes, ya les comparto por aquí. A ver. Bueno, ahorita les comparto esto. Pero no hay nada comparable a un buen objetivo. Eso es lo que ha hecho Sony, juntar lo mejor de los mundos con este objetivo. QX100, que enseguida os enseñamos. Pues la QX100 tiene muchas características que os enseñamos. Por ejemplo, el zoom que tenemos en esta pantalla es para un automático de la fotografía. Aquí puede guardar una tarjeta SD en la cual almacenar las fotografías. Se puede conectar con NFC. Tenemos este adaptador que permite conectarlo a muchos juegos. Es adaptable. Y otras características diferenciales que encontramos en esta que esté un poco más hacer fotografías en condiciones de luz muy bajas. También tienen 20 megapíxeles y un estabilizador óptico. Pero no todos. Una de las formas más sencillas para conectar un objetivo al teléfono es encender la cámara genera una señal de wifi a la cual conectamos el teléfono. Así están perfectamente enlazados. Una de las imágenes que queremos tomar pueden ir juntos. Bueno, voy a cambiar otra vez. Bueno, vuelvo y cambio otra vez. He vuelto otra vez. A ver, ¿dónde es que está? Bueno, volví otra vez a la pantalla de qué tipo de fotógrafo quiere ser. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, profe. Bueno, entonces otra vez Sí, voy a... señor. Bien.
Entonces vuelvo otra vez por acá y estábamos. Ujú. Estábamos por acá. Bueno, entonces, epa. Bueno, hay momentos en que se me queda ahí la presentación. Si ustedes se dan cuenta, eh, eso pues no lo ha sacado Sony, sino también lo ha sacado otras eh, marcas. Y un aparatejo de esos puede estar costando entre 1.500.000 a 2 millones, más el celular, pues, eh, pues se puede decir que tocaría invertir una buena platica para poder, eh, ah, bueno, tener estos aparatejos. Bueno, otra vez me tocó poner la presentación. ¿Sí la ven la presentación otra vez? Sí. Sí, profe. Bueno, Sí, profe. me va a tocar ponerla de esta manera. Si no se me queda ahí, se me demora. Dentro de los teléfonos, pues aquí tenemos unas referencias, ¿sí? Hay unas referencias. Tenemos desde el Huawei P40, los iPhone, Honor, por ejemplo, este Oppo A9. Estos, por ejemplo, Oppo, que ven ustedes por acá, son teléfonos, pues no los he visto ahorita, pero son baratos y para el tema de las prestaciones. Estos teléfonos que yo les estoy mostrando son los que tienen mejor, en cierta manera, mejores prestaciones para el tema de la fotografía con celulares, ¿no? Entonces podemos hablar de celulares de 600.000 pesos. Allá gama alta de los Huawei P40 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra, ya pueden alrededor de 2 millones, 3 millones, entonces un poco de teléfonos un poquito más caro. Por ejemplo, a ver, a a ver si... Listo. Por ejemplo, el caso de las prestaciones de estos celulares Galaxy S20 Ultra. Miremos un poquito. A ver. A ver. Ya les comparto un momento. Les comparto un momento para que vean un poquito las prestaciones de este celular. No es para hacer publicidad, sino para que vean algunas de las cosas que ustedes deben tener en cuenta a la hora pues, de comprar un celular con el tema de la fotografía. ¿Sí están viendo el video? Sí, profe. Bueno, esto es para que vean que como de los celulares que venían con una cámara, 2 cámaras, ahora vienen 4 cámaras, entonces para que se den cuenta de algunas cositas. Unas cuantas novedades de software que le podrían ser muy interesantes y nosotros vamos a explorarlas en este análisis dedicado a estos sensores y a funciones tan divertidas como esas que vimos antes de Toma Bonita. El Galaxy S20 Ultra es un nuevo teléfono de la familia de Samsung que se siente enorme cuando lo tienes en la mano y que intenta ser celular y la mejor cámara que puedes tener al mismo tiempo. En su parte trasera tiene 4 sensores. El principal es de 108 megapíxeles. Profe, pero yo quiero comentarle algo sobre esos lentes. Imagínense que yo pues, estaba ensayando con uno de esos de 4 lentes con un iPhone
Y cuando yo le ponía el dedo a uno de esos lentes, no se tapaba la imagen, continuaba la imagen viéndose. Entonces, ¿cuál es la función ahí de los lentes? Ahora vamos a poner la prueba. Si no estoy mal, lo que hacen esos lentes es darle la resolución. O sea, eso no son cámaras, sino lo que da resolución. Su resolución no es un lente, no es un ojo. Porque si yo le tapaba la vista y no, como si nada. Yo tengo entendido que hay uno que es para hacer videos y los otros son de la cámara para fotografía, pero pues no sé, a veces depende del celular, sí. Tecnología ya muy avanzada. También depende del modo que esté, ¿no? Bueno, ahí les compartí por el chat para que vean las prestaciones de ese celular. Bueno, otra vez volví a la presentación, ¿sí la están viendo? Sí, señor. Bueno, ¿qué más que estaba acá? Listo. Hay otro tema y es las cámaras compactas, ¿no? Después del tema de los celulares están las cámaras compactas. Entonces, si es para un registro, pues uno, en este caso, se recomienda una cámara compacta o ultra compacta, ¿no? Pues para salir a la calle, eh, que ocupe poco espacio, que tenga entre 8, 18, 20 megapíxeles, que use batería, ranura para tarjeta SD, zoom óptico de 20x. Tengan en cuenta que ya, tengan cuidado si van a comprar una cámara, no pilas no, que sea batería, una batería de litio que ustedes puedan cargarla con un cargador a la luz, pero pilas no. Entonces, si ustedes piensan comprar una cámara, pilas no. Ustedes tienen que comprar, no sé, 4 o 6 pilas, cargarlas, son pilas recargables y llega un momento que las pilas recargables ya se agotan, entonces toca comprar otras pilas, etcétera, etcétera. Zoom óptico, por ejemplo, de 20x o de ahí en adelante, sus funciones que sean automáticas, que tenga la posibilidad de algunas funciones manuales y a la vez que una aceptable calidad. Hay unas referencias de esas cámaras que ustedes le pueden tomar foto o anotar. Entonces, entre esas está en Sony, DSL TX30, PowerShop, las PowerShop en tema de Canon, o Nikon, las Colpix. Y para el 2020, pues hay una cámara ahí también, no, pues, pues ahí se la recomiendo, pero entonces es la gama, la Sony de las RX100 para que ustedes cuando las vean, entonces la tengan en cuenta. Entonces aquí ustedes ven la Sony RX100, también ven una marca que se llama Leica Q, entonces para que se den cuenta en tema de las compactas. Estas son cámaras compactas y las cámaras ultra compactas todavía son más delgaditas que estas. Casi, no como una tarjeta, pero sí delgaditas. Cámaras análogas, ¿no? Tema de la cámara análoga, pues ya casi no se usa debido al tema del boom de la fotografía digital, pues que ha desplazado estas cámaras análogas, ¿no? Debe tener en cuenta que sea mecánica, que las funciones sean manuales, hay cámaras entre mecánicas y automáticas. Pero cuando uno empezó el tema de la cámara análoga, es el tema de la cámara mecánica, ¿no? De cuadrar ISO, velocidad, diafragma. Pensar en tipo de lentes, ¿no? Un macro, uno normal, un tele. Son cámaras en la cual uno intercambia los lentes. Las cámaras análogas ahora están alrededor de 200.000 pesos a 350, en las que hay alguno le interesa de comprar, está la Pentax K1000, la Canon A1 y la Nikon FM2, entonces como para que tengan en cuenta esas referencias. Aquí van a ver ustedes la Canon A1, ¿sí? De color negro, también salió alguna vez en color blanco, y aquí tenemos la Pentax K1000. Si ustedes se dan cuenta, en esta parte está el tema del diafragma, entonces uno por aquí la movía, y en estas partes era para el tema de cuadrar la velocidad, el ISO, y aquí hay un dial para
Aquí aquí está el dial, que aquí atrás, para poder abrir la puerta de atrás y colocar el rollo. Y aquí la información del lente, aquí por ejemplo información del lente. Cámaras semiprofesionales, ¿no? Si quieres ser un fotógrafo, por ejemplo, para hacer fotos documentales de reportería, pues la cámara va a ser una reflex. Pensar en su funcionalidad, el rango focal, ¿sí? El son óptico, la luminosidad, la calidad del lente, el tamaño de la cámara. Un morral para poder llevar los distintos equipos, ¿no? Morral, llevar accesorios, lentes, ojo de pez, un macro, un normal, un telefiltro, zapatas, etc. Lentes normal como 55 milímetros o lente 28-135, ¿sí? Algunas cámaras tienen la opción de video, entonces ya empiezan a tener esa opción de video. Las cámaras compactas también la tienen. Aquí hay unas referencias de esas cámaras. Del 2020 hay que pensar que ya estas cámaras semiprofesionales, una de las funciones importantes es la conexión a Wi-Fi, de tal manera que usted baja a su celular una apps, de tal manera que usted toma la foto en su cámara y la manda a su celular. O usted puede tomar la foto con su celular para accionar la cámara reflex. Entonces, en estas hay varias. La Canon EOS 200D, la Nikon 5300 o 5000 o 3200, son unas muy buenas opciones. Cámaras que están entre 1.600.000 a 2 millones, más o menos por ese lado. Entonces, cámaras semiprofesionales, acá EOS 200D y, por ejemplo, este tipo de Sony. Este tipo de cámaras ya tienen la opción de quitar, por ejemplo, el lente. En una cámara compacta no las hay. Es muy raro ver una cámara compacta que usted pueda colocar un lente y colocarle otro. En este tipo de cámaras semiprofesionales sí lo pueden hacer. Lo ideal de una cámara semiprofesional es que ustedes puedan intercambiar el lente y tengan las opciones manuales. Cámaras profesionales, si le interesa la fotografía de moda, la puesta en escena o el producto, los megapíxeles, pues ya no son importantes, necesario la calidad, ya no es tan importante los megapíxeles, pero sí es necesario los lentes, muy importante, el tipo de sensor, si es CMOS, la captura de alta resolución, el material del cuerpo, la durabilidad del obturador. Se recomienda a uno que trabaje comprar 2 baterías, tener 2 tarjetas. El kit de iluminación es importante para esto. Eso quiere decir que usted debe tener luces, tener un estudio fotográfico, tener un equipo para que le ayude a hacer las fotos. El exposímetro, aquí si ustedes alcanzan a ver, él está midiendo, tener una muy buena cámara y todo un equipo que le ayude, porque se necesita tener personas que le ayuden en la parte de la iluminación. Entonces es importante eso. Cada vez que ustedes van, dependiendo del tipo de fotos, pues ustedes es necesario tener más equipos. Entre esas cámaras, hay del 2020, las que están, entonces está esta Canon EOS 6D Mark, está esta Nikon D5, la Nikon D850. Estas son cámaras que venden venden por lo general el cuerpo y otro lente, o venden el cuerpo y el lente, pero son cámaras que pueden salir de 6, 8, de ahí para adelante del precio, 6, 8 millones. Entonces aquí ven algunas referencias, la Canon EOS 6D o la Nikon D5. Normalmente acá, si ustedes ven acá, se le coloca este tipo de motor con el tema de su funcionalidad para que siga funcionando, como una batería, si se puede decir. Cámaras de medio formato, pues como hay en carros marcas Renault, Mazda, Chevrolet, en el tema de las cámaras de medio formato, se les puede decir que son las cámaras ya publicidad, son cámaras que sucesor CCD, son cámaras de 37 megapíxeles en adelante, 40, 50, tiene muy buenos lentes, y entre esas gama de cámaras está la Hasselblad, esta referencia H5D4, o está la Pentas, o está la Leica. Son este tipo de cámaras, la Hasselblad o la Pentas. Pero este tipo de cámaras normalmente pueden estar costando lo que puede valer, no sé, una